En los siguientes videos, ahora veremos qué sucede cuando x tiende al infinito. Entonces, ahora analizaremos qué sucede al calcular el límite cuando x tiende al infinito en el siguiente caso. Entonces, analizaremos la función límite cuando x tiende al infinito positivo de 1 sobre x. Esta función ya la analizamos y vimos qué sucede con esta función cuando x tendía hacia el valor donde la función no estaba definida, o sea, x igual a 0. Ahora consideraremos la misma función, nada más que x tiende al infinito positivo. Entonces, vamos a construir una tabla. Le vamos a dar valores a x, los vamos a sustituir en la función y vamos a ver hacia dónde va a tender la función, o sea, el valor de y. Como x tiende al infinito, entonces a x le vamos a dar valores grandes, ¿verdad? Valores que tiendan hacia infinito. Vamos a comenzar con uno no tan grande, con 10. El siguiente valor, 100. Siguiente valor, 1000. Entonces, como x tiende al infinito, entonces 10 es el primer valor. De ahí veamos qué sucede cuando es 100 y que veamos a ver qué sucede cuando es 1000. Hacemos la sustitución 1 sobre 10, entonces 1 entre x, que es 10, 1 sobre 10 es 0.1. La siguiente sustitución sería 1 sobre 100, que es x, entonces 1 sobre 100 sería 0.01. Siguiente sustitución, 1 entre 1000, entonces sería 0.001. Ustedes pueden chequearlo con su calculadora. Entonces, vemos que a medida que x se va haciendo muy grande, o sea, va tendiendo hacia infinito, y va tendiendo a un valor, se va haciendo más pequeñito, ¿verdad? Pero va tendiendo a un valor específico. Y va tendiendo a un valor específico y ese valor específico, si ustedes se dan cuenta, es 1. Porque cuando es 10 es 0.1, cuando es 100 es 0.01, o sea, más cerca de 0. Y cuando es 1000 todavía más cerca de 0 porque es 0.001. Entonces se va haciendo, a medida que x va hacia el infinito positivo, entonces y va acercándose cada vez más a 0. Entonces la conclusión aquí sería el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x, entonces igual a 0. Ahora veamos qué sucede cuando x tiende, en lugar del infinito positivo, tiende hacia el infinito negativo. Entonces igual vamos a construir la tabla, vamos a darle valores a x, los vamos a sustituir en la función para poder encontrar el valor de y. Entonces, como x está tendiendo hacia infinito negativo, entonces vamos a tomar la misma idea que hicimos acá. Entonces, primero le vamos a dar valor de menos 10. ¿verdad? No de 10, sino de menos 10, porque ahora va al infinito negativo. Siguiente valor, menos 100. Siguiente valor, menos 1000. Hago las sustituciones. Entonces, 1 entre menos 10 sería menos 0.1. 1 entre x, que es menos 100, sería más entre menos da menos. 1 entre 100, 0.01. 1 entre x, x vale 1000, entonces quedaría 1 entre menos 1000, más entre menos da menos, 1 entre 1000, 0.001. Ahora los valores quedan negativos. Entonces, a medida que o la función, ¿verdad? A medida que la función va tendiendo al infinito negativo, y también va haciéndose cada vez más pequeño. Y va acercándose también a 0. Nada más que aquí me estoy acercando a 0 por la derecha y aquí me estoy acercando a 0 por la izquierda. ¿verdad? No puedo decir que me voy a acercar a menos 0 porque el 0, acuérdense que no es ni positivo ni negativo. Entonces no puedo decir que cuando x tiende, el límite de esta función, cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x es igual a menos 0, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Entonces, al acercarme por el infinito negativo, entonces la función también se está acercando a 0, nada más que se está acercando a 0 por la izquierda. Entonces, límite
cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre x, también, ¿verdad?, se va acercando a 0. No a menos 0, porque el menos 0 no existe, ¿ya? Entonces, a 0. Entonces, ahí tenemos estas dos conclusiones. Quiere decir entonces, podemos concluir, como los límites unilaterales son iguales, pues podemos decir que, por lo tanto, límite cuando x tiende a infinito, ya sea por el lado derecho o por el lado izquierdo, cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, este valor siempre va a ser 0. ¿verdad? Sea que nos acerquemos por la izquierda o sea que nos acerquemos por la derecha, para esta función 1 sobre x, el límite siempre va a ser 0. Y con este límite, con esta conclusión a la que acabamos de llegar, podemos hacer o podemos resolver y encontrar límites de funciones mucho más complejas que esta, ¿verdad? Donde x tiende a 0. ¿verdad? Podemos hacerlo con aplicando esta conclusión que ya tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, veamos el siguiente ejemplo. Tengo límite cuando x tiende a infinito de 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo voy a aplicar esto si ni se parece esto que tengo aquí? Claro que no. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando tengo funciones donde x tiende hacia el infinito? Lo primero que tengo que hacer es reescribir esta función. Eso es lo primero que voy a hacer. Entonces, para encontrar el límite, dice reescribiremos la función f de x igual a 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 en otra equivalente. ¿Qué quiere decir eso? Que la voy a transformar en otra expresión que sea equivalente a esta, o sea que va a tener el mismo valor que esta. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, multiplicando tanto el numerador y el denominador por 1 sobre x al cuadrado. ¿Por qué 1 sobre x al cuadrado? Utilizo esta forma porque es la forma que tengo hasta aquí, ¿verdad? 1 sobre x al cuadrado, es la misma forma. Ahora, ¿por qué x al cuadrado si aquí está x? Bueno, usé x al cuadrado porque x al cuadrado es el mayor exponente que tiene la función. Miren, el mayor exponente que tiene la función es x al cuadrado. Si la función, el mayor exponente fuera 3, digamos que aquí fuera 3 o aquí abajo fuera 3, entonces tendría que multiplicar el numerador y el denominador por 1 sobre x a la 3. Bien, entonces hagamos lo que me está diciendo aquí. Reescribir esta función en otro equivalente multiplicando por 1 sobre x a la 2. Entonces, me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 2 que va a multiplicar a 2x al cuadrado. Aquí lo tienen planteado. 1 sobre x al cuadrado que está multiplicando a 2x al cuadrado sobre 1 sobre x al cuadrado que está multiplicando a x al cuadrado más 1. Entonces, hagamos las operaciones. Aquí es una multiplicación simple de dos monomios. Y aquí es una multiplicación simple, monomio por binomio. Entonces, esto me va a quedar igual a límite cuando x tiende a infinito de, al multiplicar 1 sobre x al cuadrado por 2 sobre x al cuadrado, entonces, esto no es fracción, pero se puede convertir en fracción colocándole como denominador la unidad. Y hago la multiplicación 1 por 2x al cuadrado, 2x al cuadrado. Y este 1 que está acá como denominador se multiplica por el x al cuadrado y es el que tenemos aquí. X al cuadrado por el 1, x al cuadrado. Sobre 1x al cuadrado por x al cuadrado. Entonces, este tiene un 1 acá, igual que este, como denominador para convertirlo en fracción. 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. El 1 que está acá, x al cuadrado por 1, x al cuadrado. Más 1 por 1, 1. X al cuadrado por 1. Entonces, x al cuadrado. Ya hice las multiplicaciones. Ahora voy a hacer las simplificaciones que hayan. Entonces, aquí en el numerador tengo tengo un 2x al cuadrado en el numerador y un 2x al cuadrado en el denominador. Entonces, se van a eliminar. Entonces, en el numerador solo me va a quedar 2. Entonces, límite, cuando x tiende a infinito,
d. Estos dos se eliminan, entonces solo me queda en el numerador 2. En el denominador, x al cuadrado entre x al cuadrado, todo número dividido entre el mismo es igual a la unidad. Entonces queda 1. Más, aquí no se puede hacer ninguna simplificación, entonces me queda 1 sobre x al cuadrado. Entonces, excelente. Entonces, esta expresión y esta son equivalentes, tienen el mismo valor, lo único que no tienen la misma forma. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo sabe o cómo sé yo que esta función y esta función tienen el mismo valor? Son equivalentes aunque no tengan la misma forma. Sencillo, porque el 1x al cuadrado lo multipliqué tanto en el numerador y también lo multipliqué en el denominador. Entonces, si yo divido 1 entre x al cuadrado entre 1 entre x al cuadrado, como es todo número dividido entre sí mismo, ¿qué es igual? A la unidad. Entonces, es como que esté multiplicando todo esto por 1. Entonces, por eso es que se sabe, ¿verdad?, de que son equivalentes. Estoy multiplicando por 1 y al multiplicar por 1, ¿verdad?, no hay problema con la expresión. Siempre sigue siendo la misma. Ahora calculemos el límite. Tengo el límite de un cociente, como lo aprendimos, ¿verdad? En las clases de límites por teorema. Límite de un cociente, límite del numerador entre el límite del denominador. Entonces sería límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre límite cuando x tiende a infinito de 1 más límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado. Entonces, el límite de un número, independientemente hacia dónde tienda x, ya sabemos que es igual al mismo número, teorema 1. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de 2, entonces va a ser 2. Aquí en el denominador, límite cuando x tiende a infinito de 1, va a ser igual a 1. Y el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado, que es esta misma expresión, nada más que aquí está al cuadrado y aquí está la 1, pero no importa, ¿verdad? Este puede estar elevado al cuadrado, a la 3, a la 4, ¿verdad? Y a la hora de hacer las tablas, el valor de y siempre me va a dar hacia el valor de 0. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado, entonces 0. Hago las operaciones, entonces en el numerador siempre me sigue quedando 2. 0 más 1 es 1. 2 entre 1, 2. Quiere decir entonces que el límite, cuando x tiende a infinito, de 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1, este límite, cuando x tiende a infinito, va a ser igual a 2. Entonces, ahí tenemos cómo encontrar el límite de funciones que tienden hacia el infinito, cuando x tiende hacia el infinito. Entonces, siempre tenemos que transformar la función esta en otra equivalente. Bien, en el siguiente video les haré otro ejemplo, ¿verdad?, de una función, ¿verdad?, un poquito más compleja que esta, ¿verdad?, para que vean que el proceso es similar, ¿verdad? Siempre vamos a reescribirla, ¿verdad?, multiplicando tanto el numerador como el denominador por una expresión similar a esta. Bien, entonces en el siguiente video haremos el otro ejercicio.